Por este medio quiero enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo agradecerles profundamente por permitirnos en esta ocasión también compartir una experiencia muy importante como es sobre todo la temática en lo referente a las habilidades en comunicación intercultural. También agradecer a la corporación Penser, quien ha hecho todo lo posible para que nosotros, a través de este importante curso ejecutivo, brindemos nuestros aportes, principalmente en lo relacionado al ámbito educativo y también a los diferentes sectores a nivel directivo y a la ciudadanía en general. En este sentido, me voy a permitir compartir con ustedes uno de los temas quizás muy interesantes que hoy estamos hablando en la actualidad. Es lo relacionado justamente a la inclusión organizacional, tomando como uno de los factores principales en este caso el desarrollo de la interculturalidad, aliado a ello lo que es la comunicación. En este sentido, voy a compartirles con ustedes uno de los aspectos quizás esenciales en estas unidades de aprendizaje, en estas temáticas que nosotros vamos a abordar, porque en este tiempo que nosotros vamos a trabajarlo, pues resulta bastante corto, pero sin embargo se tratará de enviar las pautas necesarias o las directrices que son básicas para que nosotros podamos comprender en este caso las habilidades que se necesitan para el desarrollo principalmente de la comunicación intercultural. En este curso, entonces, como lo había manifestado, que gentilmente la Corporación Penser me ha invitado a participar con ustedes en una de las experiencias tan grandes y tan valiosas como es principalmente abordar este tema de las habilidades de la comunicación intercultural como parte del curso ejecutivo denominado Inclusión Organizacional en el siglo XXI, navegando por la diversidad. Desde la experiencia nuestra como Universidad de Bolívar, ubicada en Guaranda, en nuestro país, Ecuador, queremos compartirles una de las experiencias que nos ha dado bastante efecto, principalmente desde el campo de la interculturalidad. Pero para nosotros poder hablar o trabajar este tema de las habilidades de la comunicación intercultural, es importante partir de algunos aspectos claves o algunos de los aspectos esenciales. Es, por ejemplo, conocer los términos, comprender los términos y al mismo tiempo también tratar de explicar hacia dónde se enfoca dependiendo del contexto mismo en que se desarrolla. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de habilidades de comunicación intercultural, es necesario, por ejemplo, abordar el tema de la cultura como uno de los términos muy importantes, a pesar que este término es bastante polisémico, pero sin embargo hay que ubicarlo en el contexto en el cual nosotros estamos trabajando y también depende mucho del contexto y del desarrollo en que se desenvuelven las culturas. En este caso, tomando en consideración la amplia literatura que existe dentro de este término cultura, lo he considerado dos aspectos o dos puntos principales para poder entender la cultura, pero dentro de lo que es las habilidades de la comunicación intercultural. En este caso, nosotros estamos comprendiendo a la cultura como toda producción humana, como tanto que puede ser material o también como puede ser espiritual, en su proceso y también en sus resultados. También nosotros lo podemos entender a la cultura como modos de vida, como las visiones que tienen las personas, como las prácticas que ellos lo realizan, las invenciones, los sistemas de valores, las tradiciones, creencias, las costumbres, todo lo que se teje alrededor de una determinada cultura y alrededor de un determinado territorio que se proyecta es considerado como cultura. Entonces nosotros como punto principal de partida para desarrollar estas habilidades de comunicación intercultural, es importante entonces partir de la comprensión de lo que es cultura según el contexto en el que se desarrolla. Por esa razón entonces he planteado esos dos aspectos, podemos decir, o esos dos conceptos claves para poder entender un poquito lo que es la comunicación intercultural. Entonces, partamos primero, en este caso, de comprendiendo lo que es la cultura.
Sabemos perfectamente entonces que con esta comprensión y que con este aporte que acabamos de hacer en lo referente a la cultura, tenemos que despojarnos de algunas creencias o algunos aspectos que se centran mucho cuando hablamos de cultura. Mucha gente piensa que la cultura es solamente el folclore, es solo el baile, la música, la vestimenta, que alrededor de eso pues prácticamente se teje lo que es la cultura. Si bien es cierto, es una parte de la cultura material, ¿cierto? Es una parte de lo que nosotros consideramos visibles en todos los aspectos y en todos los territorios. Sin embargo, la cultura no debe ser solamente folclorizada, es decir, no debe ser entendida solamente desde el punto de vista de folclore, sino que también debe estar entendida en un ámbito totalmente amplio, es decir, de lo que nosotros llamamos una lógica que está detrás del idioma y también detrás del pensamiento, que esto lo utilizamos bastante dentro de la comunicación intercultural. Entonces, en otras palabras, la cultura es prácticamente todo lo que hacemos. Con estos aspectos que yo acabo de mencionar, entendiendo bien entonces o comprendiendo bien lo que es la cultura, podemos relacionarlo directamente entonces a que este término es esencial y es clave al momento que nosotros vayamos a desarrollar una comunicación intercultural. En otras palabras, el punto de partida necesario e esencial es poder comprender lo que es la cultura para poder comprender al otro de la cultura de la cual él proviene. Ahora bien, una vez que nosotros entendemos este término de la cultura, está implícito también otro término de la comunicación intercultural. En este caso es la diversidad cultural. Lógicamente, la diversidad cultural responde a un contexto y a una realidad totalmente diferente. No es lo mismo hablar, por ejemplo, una diversidad cultural de nuestro país aquí en el Ecuador que hablar de otras diversidades culturales de otros países. Es totalmente distinto. Sin embargo, podemos nosotros decir que la diversidad cultural hace referencia principalmente a la variedad de culturas que existen, ¿no es cierto? En materia de cosmovisiones, de prácticas, como lo habíamos mencionado hace un momento, en cuestiones de conocimientos, de valores y también entre otros aspectos muy importantes que se tejen alrededor de esta diversidad cultural. Es decir, que dentro de un territorio, dentro de un espacio, pues nosotros podemos tener la presencia de una gran diversidad de culturas, es decir, estamos coexistiendo, conviviendo con esta realidad que en este caso es la diversidad cultural. Ahora bien, podemos también citar en este caso algunos autores muy conocidos, ¿no? Que hablan sobre este tema de la diversidad cultural. Guerrero, por ejemplo, Carincuentro, Anción, Díez, y otros nos manifiestan que todos los estados tienen una diversidad cultural. Entonces, como todos los estados tienen una diversidad cultural, nosotros lo estamos entendiendo a ello como la presencia, es decir, de varias culturas en un mismo territorio. Entonces, nosotros podemos manifestar muy claramente otro punto importante o otro aspecto necesario para una comunicación intercultural es ser conscientes de que los estados, de que los territorios tienen una diversidad cultural. Y al existir una diversidad cultural, nosotros tenemos que estar preparados para poder dirigirnos, para poder convivir y al mismo tiempo tener las herramientas necesarias para poder entablar en este caso o mantener un contacto de comunicación intercultural. Entonces, con ello nos damos cuenta que la diversidad cultural existe en todos los momentos y en todos los espacios, principalmente caracterizados en función a la realidad y en función principalmente a los espacios en que se desenvuelve. Una experiencia muy puntual, por ejemplo, en nuestro país, en el Ecuador, nosotros estamos marcados por una gran diversidad cultural, ¿cierto? Tenemos un gran espacio en donde conviven muchas culturas y se trabaja desde ahí, desde un enfoque formativo, desde un enfoque comunicativo e inclusive en diferentes etapas de nuestro país se ha trabajado no solamente desde la intención jurídica, es decir, de la normativa, sino también que las culturas han sido visibilizadas desde hace muchos años atrás.
El problema es que no se lo ha trabajado, no se los ha llevado a un proceso como en este caso desde la academia y poder también relacionarlo directamente con el espacio de la vinculación. Entonces, ahora nosotros podemos decir básicamente que en nuestro país tenemos una gran diversidad cultural. Por ejemplo, el censo de nuestro país del año 2010 y el último del 2023 confirman prácticamente que en nuestro país existe una gran diversidad cultural. Por ejemplo, tenemos la cultura indígena, dentro de ellos tenemos nacionalidades y pueblos, en este caso 14 nacionalidades y 18 pueblos. La nacionalidad, pues, en nuestro país se caracteriza por el idioma y por el territorio. Por ejemplo, tenemos el pueblo saraguro de la nacionalidad quichua. Tenemos la otra cultura también que son los negros, los blancos, los montubios, los mulatos, los afroecuatorianos, los mestizos y otros. Entonces, como podemos observar, en nuestro país estamos conviviendo con una diversidad cultural, lo cual se hace necesario tener herramientas, se hace necesario también tener las habilidades necesarias para poder estar en contacto con nuestros interlocutores que pertenecen a una diversidad cultural, principalmente en el ámbito organizativo, en los diferentes espacios que nosotros lo tenemos. Entonces, esa riqueza, esa diversidad cultural muy valiosa es la que nos permite a nosotros prácticamente entender de que en nuestro país hay una diversidad de saberes, hay una diversidad de conocimientos, también tenemos saberes actuales, cotidianos y también saberes, podemos decir, propios que se van tejiendo de generación en generación o considerados también como saberes ancestrales. Por esa razón, entonces, en nuestro país, por ejemplo, en el Ecuador, a la diversidad cultural se lo entiende como la coexistencia de diversas culturas y, lógicamente, el reconocimiento que ellas tienen dentro de nuestro territorio. Entonces, ahora bien, caminando ya con este proceso de la comunicación intercultural, nosotros entonces estamos partiendo de la comprensión de conceptos básicos, de la comprensión de aspectos muy necesarios para poder manejar una comunicación efectiva, como por ejemplo lo que acabé de mencionar hace un instante, lo de la cultura, luego, en este caso, el aspecto de la diversidad cultural, que nos permite a nosotros entonces tener claro de que estamos conviviendo con una diversidad de cultura, estamos conviviendo con personas que son portadores, en este caso, de las diversas culturas. Una vez con ello, pues podemos avanzar y manifestar entonces que se hace importante agregar otro aspecto esencial. También podemos decir otro elemento muy importante para nosotros tener una comunicación efectiva en lo que se refiere a la interculturalidad. Tenemos la identidad cultural. Si bien es cierto, la identidad cultural es del grado de pertenencia que nosotros tenemos hacia una cultura, en este caso, hacia las costumbres, las tradiciones, a la cultura a la cual nos pertenecemos. Así he colocado dos comprensiones o dos conceptos elementales, en este caso del autor Molano, que él nos manifiesta que es un sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector social, a un grupo específico en referencia. Nos dice que también, por ejemplo, que la identidad implica de que nosotros como personas o grupo de personas nos reconocemos también desde el ámbito histórico, desde el entorno físico, desde el entorno social, y eso, ese constante reconocimiento nos hace que nosotros seamos activos y al mismo tiempo podamos reconocer la identidad cultural. En otras palabras, entonces, la identidad cultural es el grado de pertenencia que nosotros tenemos hacia una cultura, con sus costumbres, con sus tradiciones, con su cosmovisión, con sus aportes, con su sabiduría. Entonces, otro de los elementos importantes, entonces, para poder desarrollar lo que nosotros denominamos la comunicación intercultural, es conocer y tener muy en claro los factores o los aspectos que están en el entorno de la identidad cultural, los aspectos que tiene o que caracteriza a nuestros interlocutores en lo referente principalmente a lo que es la identidad cultural. Entonces, con este aspecto nosotros podemos ya llegar a poder ya tejer el otro elemento importante. En este caso, el elemento importante es la interculturalidad.
Hemos caminado entonces conociendo lo que es la cultura, la diversidad cultural, la identidad cultural. Ahora, todos estos elementos se tejen para poder aterrizar en lo que nosotros denominamos la interculturalidad. Y ahí viene el término comunicación intercultural. Pero primero nosotros, a la interculturalidad debe ser entendida, depende del contexto y del desarrollo o del territorio en que principalmente se desenvuelven las culturas. Por ejemplo, en el caso nuestro del Ecuador, la interculturalidad proviene de un aspecto histórico, proviene de un aspecto que se ha venido desarrollando en base a la existencia de la diversidad cultural visibilizada en nuestro país, que es muy diferente en los procesos interculturales a otros territorios, a otros países, dependiendo lógicamente de las culturas que ahí habitan. Entonces, nosotros podemos comprender a la interculturalidad no solamente como el contacto físico o que las culturas estén presentes. A veces también existe un error en manifestar, en decir que es intercultural porque están presentes las culturas. Las culturas pueden estar físicamente presentes, pero también pueden estar ausentes. ¿Esto qué significa? Cuando hablamos de las culturas ausentes, estamos hablando de una cultura ancestral, es decir, que su sabiduría, sus conocimientos han pasado o han estado de generación en generación y que eso lógicamente se mantiene hasta los momentos actuales. Entonces, la interculturalidad en la práctica no debe ser solamente entendido como un discurso teórico, académico, que se lo trabaje dentro de la academia, sino más bien debe ser como un eje de cambio, como un eje de transformación, como un eje de inclusión, inclusive para poder tratar de abordar todos estos aspectos y podernos también dirigirnos al otro diferente. Entonces, los procesos de interculturalidad es la relación, el intercambio, no solamente de los aspectos buenos que tiene una cultura o de los aspectos que nosotros seleccionamos de esta cultura, sino también es en qué somos comunes y en qué podemos nosotros trabajar y aprender de los demás. Eso es lo que nosotros denominamos interculturalidad en su fase principalmente de interacción y aprendizaje con las demás culturas que conviven en un determinado territorio. Entonces, al utilizar este término, al darnos cuenta perfectamente de este término, tenemos que utilizar una comunicación que nos permita llegar al otro. Pero para nosotros poder llegar al otro interlocutor, necesitamos de algunas herramientas, de algunos aspectos muy claves para poder inclusive comprender a los demás y no solamente desde una posición de una cultura, sino más bien también de la posición de la otra cultura de manera horizontal. Ahora bien, entonces, con todo este recorrido que nosotros ya lo hemos venido realizando, entonces podemos decir a manera de síntesis que nosotros para poder tener una buena comunicación intercultural debemos tener un conocimiento profundo, un conocimiento claro e inclusive también un conocimiento totalmente avanzado en la cultura del otro, en la diversidad cultural en la cual habita en un determinado territorio y sobre todo también conocer su identidad cultural. Una vez que nosotros conocemos todos estos tres términos, llegamos a un proceso que se llama la interculturalidad, es decir, utilizar esta etapa, este proceso, esta herramienta para poder relacionarnos con los demás. Entonces, de aquí viene uno de los aspectos, quizás sintetizando, lo podemos decir entonces que la comunicación intercultural, nosotros la comprendemos como esa forma de establecer contacto con las otras personas que pertenecen a una diversidad cultural, con esas personas que son portadoras de una cultura y que están relacionados con otra cultura totalmente diferente, ¿no? Totalmente distinta a la que se desarrolla. Pero esa distinción o esta interacción, ¿no? A veces también se generan ciertos conflictos o ciertos problemas. Y para ello nosotros, para evitar toda esta generación de conflictos, es importante entonces conocer de ciertas habilidades de la comunicación intercultural para poder manejarnos adecuadamente dentro de las relaciones interpersonales.
Es por eso que he citado aquí a este autor de Sousa Santos, que lo llama zona de contacto. Es decir, nosotros debemos de establecer puentes de diálogo con los portadores de la otra cultura en los que nos une y no en lo que nos divide. Entonces, así lo entendemos a la comunicación intercultural, es decir, mantener ese contacto, establecer ese contacto que tenemos con otras personas que pertenecen a esa diversidad cultural con el fin, lógicamente, de interactuar y también resolver conflictos o problemas que pueden surgir en las relaciones interpersonales. Entonces, de aquí vienen las habilidades y aquí viene principalmente la parte organizacional y también la parte inclusiva, que no solamente podemos establecer una comunicación intercultural desde una cultura, sino también desde la otra cultura. Para ello, debemos considerar aspectos muy interesantes y principalmente aspectos que nos puede apoyar, como en este caso el desarrollo de habilidades en la comunicación intercultural, para poder desarrollar, para poder inclusive también establecer ciertos contactos, ciertas relaciones interpersonales con el contexto diverso. Como ya lo había manifestado hace un momento, los estados se caracterizan principalmente por tener una diversidad cultural. Los territorios tienen una diversidad cultural y para poder trabajar con esa diversidad cultural, para poder comunicarnos con esa diversidad cultural, nosotros lógicamente necesitamos conocer ciertas habilidades con el fin de establecer o de buscar soluciones a ciertos desencuentros o choques culturales que se puede dar en el sentido de la comunicación intercultural, especialmente cuando pertenece a una cultura totalmente distinta. Entonces, se hace importante en este caso tener estos aspectos, estos aportes, estas habilidades para poder trabajar lógicamente en lo que se refiere a las habilidades de comunicación intercultural. Ahora bien, una vez que nosotros ya hemos hecho este recorrido, para poder tener una buena comunicación intercultural efectiva, se necesita de algunas técnicas o también podemos considerarlo de algunas herramientas, ¿no? ¿Qué nos puede o qué nos ofrece la interculturalidad? Porque si hablamos de comunicación intercultural, nosotros tenemos que apoyarnos en las herramientas que nos ofrece la interculturalidad. Como lo había manifestado, entendiéndolo a la interculturalidad como un proceso de interacción, de relación con otras culturas, en lo que nos une, en lo que somos comunes, ¿no? Por ejemplo, se puede compartir sabiduría, se puede compartir saberes pues, también ancestrales, cotidianos, actuales. Puede intercambiar muchos aspectos importantes, pero siempre cuando haya un proceso de horizontalidad. Entonces, estas herramientas importantes que nos ofrece la interculturalidad para tener una comunicación, en este caso intercultural, es primero partir de lo que ya hablamos hace un momento, el reconocimiento de la identidad cultural. Cuando nosotros estamos hablando del reconocimiento de la identidad cultural, es conocer primero a qué cultura pertenece, cuál es el grado de pertenencia que tiene la cultura de mi interlocutor. Es decir, de qué cultura proviene, por ejemplo, inclusive tener ciertos registros, ciertas informaciones sobre esa cultura con la persona con la cual yo voy a comunicarme. Entonces, estos registros pueden ser, por ejemplo, la cultura a la que pertenece, en dónde está ubicada, algunos datos importantes, podemos decir, en otros aspectos, tener una información necesaria para poder tener un reconocimiento de la identidad cultural. Y además de ello, ese reconocimiento también debe ser de uno mismo hacia los demás y luego de la otra cultura. Entonces, la primera herramienta, la primera técnica para tener una buena comunicación intercultural, en este caso, es el reconocimiento de la identidad cultural, como ya lo hemos manifestado hace un momento. En este caso, es buscando el grado de pertenencia de esa persona a la cultura de la cual proviene. Es importante entonces conocer cuando mantenemos un contacto, una comunicación. Primero, saber que la persona o con quien yo estoy estableciendo una comunicación intercultural, conocer a qué cultura pertenece.
Luego de ello, también ser sensible hacia la diversidad cultural. ¿Qué significa la sensibilidad hacia la diversidad cultural? Que primero debo conocerme a mí mismo, de qué cultura vengo, qué cultura pertenezco, cuál es mi identidad cultural, y luego ser sensible a las demás culturas. Es decir, en otras palabras, ser consciente de que estoy conviviendo con una diversidad cultural, de que mi cultura no es la única la que existe en este territorio, de que mi cultura no es la única que tiene un dominio, no solamente en el ámbito de los conocimientos, sino más bien de que mi cultura tiene que estar en iguales condiciones con la otra persona que voy a mantener una comunicación intercultural. Por esa razón nosotros llamamos la sensibilidad, es decir, conocerme a mí mismo para luego poder conocer a los demás, despojarme de esas relaciones de poder, despojarme de esas relaciones de pensar de que la única cultura es la que domina, es la que prevalece, de ninguna manera, sino más bien ser conscientes de que existen otras culturas que están en iguales condiciones, que están en un sentido de horizontalidad para poder compartir ciertos aspectos. Otra de las herramientas importantísimas que nos brinda la interculturalidad para poder tener una buena comunicación intercultural es el aprendizaje mutuo. Es decir, en otras palabras, aprendemos de una cultura y también aprendemos de la otra cultura. Voy a poner un caso muy puntual, por ejemplo, eh, un, eh, desde la cultura occidental en nuestro país, por ejemplo, el agua está entendida como H2O, es decir, como un vaso de agua que sirve para beber, de que lo encontramos en los libros, de que hay un proceso de cómo llega a ser el agua y cómo debe ser su utilidad del agua. Pero en cambio, desde la cultura, por ejemplo, indígena, el agua es algo muy sagrado. Es como considerada como la madre, como la que genera vida para las culturas. Inclusive en el término quichua se lo conoce como Yakumama o madre agua, en el caso de nuestras culturas. Entonces, ese aprendizaje mutuo es lo que nos permite a nosotros aprender de una cultura y aprender también de la otra cultura. Entonces, ahí se establece un buen camino, una buena comunicación intercultural, porque todo depende también del contexto y de la realidad a la que nosotros pertenecemos, a qué cultura pertenecemos, para poder entablar este diálogo. Entonces, ese aprendizaje mutuo también nos hace mantener una buena comunicación efectiva y sobre todo también un buen aprendizaje. Luego tenemos el intercambio de experiencias educativas, y no solamente también experiencias educativas, pueden ser también experiencias en todos los ámbitos, experiencias en el ámbito económico, experiencias en el ámbito principalmente de del campo agrícola, etcétera. Es decir, el intercambio de experiencias en todo sentido. Pero en este caso, en el contexto mío, en el intercambio de experiencias educativas. ¿Qué nos permite tener una buena comunicación intercultural? Es compartir lo que mi cultura sabe y también escuchar lo que la otra cultura conoce y poder de esa manera tejer un aprendizaje mutuo. Nosotros de este espacio le denominamos comunidad de interaprendizaje, es decir, el espacio donde aprendemos, el espacio donde compartimos muchos saberes, compartimos mucha sabiduría y principalmente muchos aspectos relacionados de una cultura y de la otra cultura. Entonces, a eso es lo que denominamos nosotros de intercambio de experiencias educativas. Ahí tenemos también la efectividad para tener una buena comunicación intercultural. Y una de las herramientas esenciales, una de las herramientas claves para esta comunicación es el diálogo intercultural. Inclusive en una de mis publicaciones que le denomino Dinámica Formativa Intercultural Universitaria, yo planteo el diálogo articulativo intercultural. El diálogo intercultural es una de las herramientas para poder dialogar con la otra persona en iguales condiciones, en horizontalidad, es decir, sin el dominio de una cultura sobre la otra, sino más bien es tratar de buscar esta herramienta para poder unir puentes, para poder unir criterios y sobre todo también crear consensos. Y esa herramienta se denomina diálogo intercultural. Entonces, si no existe este diálogo intercultural, si no existe este contacto con el otro interlocutor, pues prácticamente no vamos a tener una comunicación intercultural efectiva.
Y otro de los aspectos finales también propuestos desde mi experiencia es la valoración del otro. Tenemos nosotros que considerar estos aspectos muy importantes como es valorar al otro, de la cultura de la que pertenece, respetar sus costumbres, a sus tradiciones, a su sabiduría, a sus conocimientos, es decir, valorar al otro en las mismas condiciones con las cuales yo me desarrollo dentro de mi cultura. Entonces, estas herramientas, estas técnicas son quizás las más esenciales para poder nosotros tener una buena comunicación intercultural y poder tener un buen contacto inclusive con los demás. Entonces, cerrando pues prácticamente este círculo, podemos decir que para poder tener una comunicación intercultural efectiva, nos apoyamos en ciertas técnicas y herramientas como por ejemplo el reconocimiento de la identidad cultural, la sensibilidad hacia la diversidad cultural, el aprendizaje mutuo, el intercambio de experiencias educativas, que puede ser también dependiendo del contexto, experiencias en este caso, por ejemplo, en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito agropecuario, etcétera. Pero desde mi contexto, como lo había manifestado, el intercambio de experiencia educativa. El diálogo intercultural como herramienta, como metodología, inclusive clave para una buena comunicación y la valoración del otro. Estas son algunas de las herramientas muy puntuales y también muy generales que nosotros podríamos trabajar a profundidad. Lógicamente, esto se trabaja en base a talleres más específicos, más puntuales, con casos prácticos, inclusive dependiendo del contexto y la realidad en que se desenvuelven las culturas. Luego de ello, entonces, una vez que ya hemos considerado estos aspectos que acabo de mencionar hace un instante, podemos decir entonces que al menos una persona intercultural o una persona para considerarlo como intercultural, para poder dialogar con la otra persona, para poder mantener un buen contacto dentro de la comunicación intercultural, podemos decir entonces, en este caso, que al menos estas características deberíamos tener nosotros para poder tener una buena comunicación intercultural, es decir, para poder tener ciertos aspectos y podernos dirigir hacia los demás, hacia las personas que son de otra cultura. Por ejemplo, considerar la frontera entre lo que hay entre mi cultura y la otra cultura. Es decir, primero partir de mi identidad cultural, quién soy yo, de dónde vengo, de dónde provengo, hacerme el reconocimiento de mi propia cultura y luego el reconocimiento de la otra cultura, ¿no es cierto? Como hemos manifestado hace un momento, con sus saberes, con sus conocimientos, con todos sus aportes que conoce la cultura. Luego también ser autocrítico. Es uno de los aspectos muy importantes, ser autocrítico, es decir, valorar también lo que uno tiene como cultura y también lo que la otra persona o el otro, el interlocutor, tiene también como cultura. Y también estar en condiciones de desaprender. No todo está instruido y construido desde una sola cultura. No es unicultural los conocimientos, no es la dependencia de una sola cultura, sino más bien que nosotros tenemos que desaprender, es decir, tratar de volver a construir en base también al aporte de las demás culturas. Entonces, miren ustedes, una de las características fundamentales, una de las características esenciales es capacidad para desaprender, tener esa capacidad también para reconstruir y principalmente descentrarse. ¿Qué significa descentrarse? Significa lógicamente tener el pensamiento abierto, tener un pensamiento diverso y no solamente un pensamiento como me hayan formado desde mi cultura, sino también ser abierto hacia la diversidad de pensamientos que nosotros tenemos. Por ejemplo, no podemos hablar de una sola pedagogía, tenemos que hablar de pedagogías también de las culturas. No podemos solamente analizar el aprendizaje desde una sola cultura, sino también de las otras culturas. Podemos aprender mutuamente, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos esa formación de tener un pensamiento diverso, pues es ahí, lógicamente, en donde nosotros nos concentramos y podemos trabajar ello y tener de esta manera un aspecto muy interesante como es el trabajo de la comunicación intercultural. Y hablamos sobre el tema de la sensibilidad, ¿no? Tener conciencia, reflexionar sobre ese aspecto, ser sensible,
a que estamos conviviendo con otras culturas, a que estamos trabajando con la diversidad cultural y que nosotros tenemos que conocer habilidades, tenemos que conocer ciertos aspectos importantes para poder manejarnos una buena comunicación intercultural. Principalmente todo ello depende del contexto en que se desarrollan las culturas. Vuelvo a insistir, no es lo mismo hablar de una diversidad cultural de nuestro país con una diversidad cultural de otros países, ¿no? O de otros territorios. Dentro del, inclusive del mismo territorio, el contexto es totalmente diferente. Por esa razón nosotros tenemos lo que dije hace un momento, el reconocimiento y el conocimiento de las culturas es clave para poder nosotros trabajar ciertas habilidades en comunicación intercultural. Entonces, miren ustedes, al menos estas características se debería tener para ser considerado una persona intercultural y podamos nosotros comunicarnos en este caso con los demás, con el interlocutor diferente. Entonces, acá tenemos esas características muy importantes y también muy esenciales al momento que nosotros vayamos a desarrollar lo que denominamos una comunicación intercultural. Bien, ahora ya nosotros nos damos cuenta precisamente de algunos aspectos que hemos ya trabajado, algunos aspectos que hemos venido ya analizando. Ahora, para tener el éxito, podemos decir, hay una especie de lineamientos para tener una buena comunicación intercultural desde el campo de mi experiencia, ¿no? Esto es para debatir, esto es para hacer un análisis a profundidad, ¿no? Esto puede ser el punto de partida, inclusive para poder también ver algunos otros aportes. Pero sin embargo, acá tenemos algunos lineamientos muy importantes a la hora, pues prácticamente de trabajar lo que denominamos la comunicación intercultural. Primero, es pensar de manera diferente y en forma horizontal. De esa manera nosotros vamos a tener una comunicación equitativa y también en igualdad de condiciones. Esto es uno de los lineamientos claves. Lo que hablamos hace un momento de centrarse, ¿no es cierto? Pensar de manera diversa. Ahí vamos a tener una buena comunicación intercultural. Pero para poder pensar de manera diversa, lo que hemos manifestado hace un momento, ¿no? Tenemos que romper esas relaciones de poder entre lo que hay una cultura y en otra cultura. En otras palabras, el dominio de una sola cultura sobre la otra o considerar de que una cultura es superior y la otra es inferior. Tiene que romperse esas relaciones de poder. ¿No es cierto? Si no se rompen esas relaciones de poder, no vamos a tener una buena comunicación intercultural. ¿No es cierto? O a veces el pensamiento unicultural, a veces de estos dominios de una sola cultura, puede traer consecuencias y a la vez generar aspectos como la discriminación, como el racismo, los prejuicios, los estereotipos y también otros aspectos que provienen justamente por no conocer o por no tener ese reconocimiento hacia las demás culturas. Entonces, para tener una buena comunicación intercultural, entonces hay que pensar de manera diversa y en forma horizontal. Ahora bien, una vez con ello, podemos también manifestar lo siguiente. Miren ustedes aquí en este caso, reflexionar también sobre los aspectos, en este caso, de la identidad cultural. Para poder nosotros mantener una comunicación intercultural con la otra persona, debemos conocer qué factores rodean o qué factores rigen esa identidad de la otra persona que hemos dicho, su grado de pertenencia a una determinada cultura, ¿no? Que trae sus costumbres, que trae sus tradiciones, su sabiduría, sus conocimientos ancestrales, sus conocimientos actuales, cotidianos. Todo ello es lo que nosotros denominamos identidad cultural. Es decir, en este caso, de la otra persona, partir del producto, considerar a la identidad con un punto de partida, como por ejemplo, yo soy, cómo me identifico, cómo me acepto con los demás, con mi entorno, con mi historia, con mi destino. Es decir, en otras palabras, el grado de pertenencia que tiene una persona hacia una cultura. Esa es la parte clave para poder tener una buena comunicación intercultural. Reflexionar sobre los distintos factores que aborda la identidad cultural. Ahora bien, luego tenemos el aspecto también totalmente interesante. Es decir, que la comunicación intercultural que se da en contextos diversos es lo que prácticamente
lo difiere de los demás, ¿no? Porque si estamos con una misma cultura, sería una comunicación unicultural, ¿no? Pero en cambio, cuando estamos con otras culturas, ya viene a ser una comunicación intercultural. Es decir, tratar de relacionar nuestra cultura con... Por lo tanto, entonces la identidad cultural es un proceso dinámico, cambiante y se va construyendo durante toda la vida. Y por esa razón es importante conocer los factores que se desenvuelven dentro de la identidad cultural para tener una buena comunicación, relacionados también con la familia, con la educación, con la religión, con el entorno social y principalmente con las experiencias vividas. Ahora, como hemos manifestado también, otro aspecto importante o otro aspecto que también debemos considerarlo es en este caso es la parte sensible de la cultura. Tenemos que conocer cuáles son las partes sensibles de la cultura a la que pertenece nuestro interlocutor. Es decir, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, conocer principalmente en qué condiciones viene nuestro interlocutor para poder tener una comunicación intercultural. Luego también tener un grado de preparación y conocimiento, como ya he manifestado hace un momento y lo desarrollé al inicio también de esta ponencia, es tener un grado de preparación, tener un grado de conocimiento, también podemos decir, relacionado a lo que ya lo que se analizó aquí, la cultura, la diversidad cultural, la interculturalidad, la identidad cultural en función, lógicamente, de los contextos diversos. También nosotros tenemos que analizar la forma de actuación de las culturas con las cuales yo voy a trabajar o con las cuales vamos a entablar un diálogo. El otro aspecto interesante también es la comprensión del otro, es decir, la comprensión del otro. ¿A qué se refiere esto? Es buscar un sistema de comunicación en los que nos une y no en lo que a nosotros nos hace diferente o en la barrera que aparece o en el obstáculo que está en el camino, ¿no es cierto? Porque ahí pues prácticamente vendría a darse un conflicto cultural. Entonces nosotros le debemos considerar al otro en iguales condiciones, en la forma de comunicarse, en la forma de argumentar, valorando siempre sus aportes muy interesantes, como es principalmente lo relacionado a su racionalidad que él lo tiene. Entonces, tener una buena comunicación efectiva es tratar de comprender al otro, que inclusive yo ya lo desarrollé en las herramientas claves o en los puntos principales para tener en este caso una buena comunicación intercultural. Ya lo dije hace un momento también, el diálogo intercultural como clave para una comunicación intercultural efectiva. Yo en una de las publicaciones, inclusive de mi autoría, lo he definido el diálogo intercultural como una forma de entenderlo, el intercambio equitativo, respetuoso, equilibrado, de distintos saberes, de experiencias, cosmovisiones y también prácticas provenientes de sujetos que son de identidades diferentes, ¿no? Pero siempre teniendo como un principio fundamental el saber compartir. Entonces acá tenemos otro de los aspectos, otro de los lineamientos muy importantes para poder desarrollar la comunicación intercultural es utilizar el diálogo intercultural como clave, como ya lo hemos manifestado anteriormente. Ahora bien, entonces, cuando ya se presenta un conflicto, cuando existen ciertos aspectos o ciertos desarrollos, no se empieza a surgir conflictos o choques culturales. Entonces, cuando nosotros tenemos estos conflictos, estos choques culturales, tenemos que buscar una comunicación intercultural que nos permita a nosotros crear acuerdos, que nos permita crear consensos. Entonces, ahí nosotros llamamos la negociación intercultural para poder resolver o para poder tratar de analizar todos estos conflictos. Entonces, hay algunos aspectos claves que nosotros podemos, bueno, aquí lo voy a hacer de manera básica, ¿no? Porque es un taller totalmente amplio. Uno de los aspectos principales es el proceso comunicativo que existen entre los dos interlocutores. Lógicamente, cada uno de ellos tiene intereses diferentes, hay una relación de poder, pero hay que evitar todo ello, como ya lo había manifestado, en un sentido de horizontalidad. El segundo es que hay un conflicto que hay que resolver.
El tercero es que las partes estén de manera voluntaria dispuestas a ceder y a dar ese valor al conflicto y luego estar dispuestos a resolver y mantener también las posturas que inicialmente ellos así lo plantearon. Estos son los aspectos que nosotros encontramos en este caso en un conflicto, en este caso para poder hacer una negociación intercultural. Entonces, para poder ya empezar a desarrollar este conflicto desde el punto de vista de nuestra experiencia, primero tener claro lo que se va a resolver, por ejemplo, sus objetivos. Segundo, como ya lo hemos manifestado, tener el conocimiento del otro, especialmente en los aspectos culturales u otros que giran en su entorno. Tener el planteamiento de algunas inquietudes o algunas hipótesis o algunas dudas sobre el otro. Tener un registro también, como lo hemos manifestado, de lo esencial, el establecimiento también de ciertas estrategias y lo importante es destinar también una especie de mediadora o de delegados para que puedan actuar también dentro de este proceso de negociación. Estos serían los aspectos más importantes en una negociación intercultural preparatoria. Luego, durante la negociación, nosotros podemos debemos conocer algunos protocolos que son propios de cada cultura. Son totalmente distintos los protocolos entre un interlocutor que pertenece a una cultura con otro interlocutor que pertenece a otra cultura. Tenemos que ser empáticos y tratar de respetar todas las ideas del otro locutor. Utilizar la técnica, por ejemplo, de la pregunta. Es muy interesante preguntar todo lo que sea necesario para poder conocer el sistema del otro, para poder conocer cuál es su requerimiento, cuáles sus dudas, cuáles sus inquietudes. Aclarar inclusive en todo momento los malentendidos y no buscar culpables. Eso es la parte principal. Tener claro también inclusive la esencia o el conflicto o el objetivo por la cual se reúne para resolver en este caso los conflictos. Abandonar los formalismos, ¿no? Porque hay ciertas culturas también en donde los formalismos no cuentan, sino más bien presentarse como hemos manifestado de manera horizontal. Establecer un tiempo de intervención, no volver a manifestar ahí mismo las ideas cuantas veces sea necesario y sobre todo es mostrar qué se ganaría de parte y parte y lógicamente utilizar un lenguaje de acuerdo al contexto y a la cultura a la que pertenece. Bueno, acá nosotros hemos dado unos lineamientos nada más principales para poder hacer una buena negociación intercultural, pero lo más importante es tener un conocimiento de nuestro interlocutor que pertenece a otra cultura, a otros aspectos que se puede llegar. Finalmente, con estos aspectos, he abarcado todo este conjunto de la unidad de habilidades de comunicación intercultural. Eh, Quiero también aprovechar el momento para indicarles a ustedes que una de las obras publicadas por mi autoría se denomina Dinámica Formativa Intercultural Universitaria, que ahí lo tenemos el enlace. Es un libro que se puede descargar de manera gratuita, pues ahí se puede profundizar un poco más, no solamente el ámbito de las habilidades, la comunicación intercultural, sino también el trabajo de la interculturalidad en el ámbito de la educación superior. Sería muy interesante también analizarlo en cualquier momento y cualquier aspecto relacionados principalmente al ámbito de la cultura. Bueno, y finalmente ahí están algunos datos en caso de requerir alguna información, correo electrónico y al mismo tiempo también espero de que esta experiencia que hemos trabajado en la Universidad Estatal de Bolívar, inclusive en donde contamos con carreras relacionadas exclusivamente al ámbito intercultural, hemos brindado estas experiencias. Hemos compartido de estas habilidades de comunicación intercultural desde nuestro ámbito, desde nuestro contexto, y espero pues prácticamente que les haya servido a ustedes y al mismo tiempo vuelvo nuevamente a ser reiterativo, agradecer a la Corporación Penser por permitirme expresar esta experiencia y también por haberme invitado a participar como ponente y poder también manifestar nuestros trabajos, nuestras investigaciones y los aportes que hacemos. Muchísimas gracias.